Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Bibliomusicineteca, un espacio dedicado a los libros, la música, el cine y la cultura en general, relacionados con otras entidades del barrio de Poblasec, donde estamos ubicados, y con la intención de construir aún más este tejido social tan interesante en Barcelona, hemos decidido hacer una colaboración con el restaurante Casba, que es un restaurante dedicado a la gastronomía árabe y también ubicado en esta calle de Vilávila, número 82. Entonces, con este restaurante hemos decidido organizar la cuarta de nuestras colaboraciones con una exposición dedicada al pintor Francisco Chamayú, un pintor que hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con él y que está aquí para hablarnos de esta obra tan peculiar, tan singular, que por cierto se exhibe dentro del festival erótica.cat, que se ha organizado también en este barrio y que forma parte de una serie de actividades en torno a la reactivación económica. Me gustaría, Francisco, que nos comentaras ¿qué obras tan interesantes has expuesto, llenas de color? ¿De dónde viene esta idea de hacer este tipo de obras? Es un proceso que va llegando. Empiezas a trabajar cuando eres joven, empiezas a trabajar. La pintura es algo mágico porque a través de la pintura puedes representar lo que quieras, lo que ves, lo que te imaginas, lo que sueñas, lo que te gustaría que fuera. Entonces es un proceso que empieza cuando yo empecé a estudiar arte con mi maestro, al cual llevo siempre en mi mente, en mi corazón, porque me apoyó y me ayudó mucho. Yo en aquella época era muy joven, trabajaba pues como se hacía, ¿no? Trabajar para ganarte la vida. Y cuando decidí dedicarme a la pintura, él me apoyó, me abrió su estudio, me lo puso a disposición todo el día. Yo me acuerdo que iba hasta los domingos, toc toc llamaba, me dejaban pasar, me quedaba solo en el taller y ahí practicaba. Y claro, pues empecé como todo el mundo, ¿no? Dibujando del natural, aprendiendo. Barcelona era la ciudad donde yo vivía, este barrio tan hermoso al que quiero tanto, este centro de Ciutat Bella. Nací en el Raval, un barrio muy vivo, con calles llenas de gente y con un ambiente precioso. Y mis prácticas de dibujo los hacía sobre todo en la Barceloneta, cuando estaba el puerto de los pescadores, con cientos de barcas, grandes, pequeñas, mujeres que cosían redes. Ahí practiqué durante años dibujo del natural y llevé adelante este trabajo pues en la forma académica, digamos, ¿no? Pero ya llega un momento en que parece que lo que estás haciendo lo agotas. Entonces, bueno, practicas del natural, pintas del natural, barcas, paisajes, figuras. Y llega un momento que esto ya parece que no me satisfacía tanto. Entonces empecé a inventarme realidades. Empecé a inventar realidades. Digo, bueno, pues voy a inventarme yo los paisajes, voy a inventarme yo los personajes, les voy a poner los vestidos que a mí se me ocurran. Y este proceso fue así durante años, claro. Fue avanzando hasta que también se me agotó esta vena, digamos, realista, fantástica, y empecé a experimentar en la abstracción. En la abstracción empecé a trabajar, pues ya hará prácticamente 15 años atrás, empecé a experimentar. Como yo no sabía muy bien esto de la abstracción, tampoco lo tenía muy por la mano, lo que se me ocurrió fue dejar que mi mente investigara. Entonces empecé a trabajar sin ideas, procurando no tener ideas, ¿no? Mente en blanco, escoger los colores y empezar a trabajar. Y se produjo como un efecto un poco mágico, que parecía que la imagen empezaba a mandarme
a mí. O sea, yo ya no era... Yo me sentí, y aún sucede así, aunque ahora ya no tanto porque estoy entrando en otra fase, pero parecía que yo no era más que un ejecutor o un obediente ejecutor de una imagen que quería aparecer sobre una superficie, ¿no? Esto me pareció muy interesante, me pareció muy emocionante y esto es lo que me ha llevado a lo que estoy haciendo ahora, que es un poco más meditado, pero sin olvidar esta parte como íntima, quizá muy personal, pero que espero que pueda y comunique lo que yo quiero, ¿no? O sea. Claro, los cuadros que hemos visto expuestos, que ayer fueron inaugurados, tienen que ver con esta transmisión de emociones, de ese colorido que provoca excitación, ¿no? De alguna forma, no sé cómo definirlos porque cuando los ves te atraen, ¿no? Entonces es una pintura muy, muy peculiar que ha gustado mucho, pero tiene que ver esto con los viajes que has hecho por diferentes lugares en otros países. Supongo, me imagino que sí. Yo tenía dos cosas en mi cabeza desde muy joven. Una era el dibujo, intuitivamente. Todos los niños desde la más tierna edad, antes que aprender a hablar, si les das una tiza o un lápiz y garabatean. Sí. Porque en los albores de la humanidad, seguramente antes que la palabra, existían los símbolos. Antes que la escritura existieron los símbolos para representar. Claro. Todavía hay ejemplos. Muchos ejemplos, ¿no? Entonces esto yo lo traía muy, muy dentro. Como todos los niños. Lo que ocurre es que los niños, cuando llegan a la adolescencia, como no tienen una instrucción artística detrás, no hay quien los acompañe o quien los guíe, abandonan la expresión plástica que se practica en la escuela o que hacen en su casa. ¿Por qué la abandonan? Porque al no tener un poco de formación, no corresponde ya lo que dibujan les parece infantil con los cambios de la adolescencia, claro, ¿no? Entonces abandonan esto y se dedican a otras cosas, a la música o a otras cosas. Y algunos pocos, quién sabe por qué, seguimos ahí dándole al dibujo y al color, ¿no? Y esto lo traía yo dentro, y luego traía otra cosa, que eran los viajes. Porque, claro, yo nací en una época, en un país, con unos límites muy grandes, ¿no? Claro. Y yo pensaba, oye, pero esto no puede ser todo así, ¿no? Vamos a ver. O sea, Francia está a 100 kilómetros de Barcelona y mi idea desde bien joven era salir, ver, conocer, ¿no? Luego, por circunstancias muy concretas, un poco ligadas a la política social, me marché, decidí salir de este país. Y estuve viajando por Europa, sobre todo. Y claro, todo esto es lo que nutre tu arte, ¿no? Claro. Es todo. En cuanto al color, que me preguntas, hace ya unos años decidí trabajar con los colores básicos, como hacían los impresionistas. Y es lo que estoy haciendo aún. O sea, yo utilizo el rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Y nada más. Y a partir de eso, pues la riqueza del color, porque en la Edad Media hubo un alquimista, un químico, que se propuso averiguar cuántos colores podían existir. Y claro, esto es como los números, no se terminan nunca. Pero él probó. Llegó a 40.000 colores diferentes, tocando azul, amarillo y rojo. Y paró porque dijo, bueno, ahora si empiezo a mezclar estos 40.000, ¿a dónde llego, no? Esto es infinito, sí. ¿No? Entonces el color, incluso hay filosofías antiguas y orientales que dicen que el color nos acerca y nos comunica con los dioses. Oh. Ya ves. Wow. Qué frase tan bonita. Sí. Y es así, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no solo el color, todo lo que es arte, todo lo que es expresión del corazón, esto nos acerca a los dioses, a la vida, llámale como quieras, ¿no? O sea, al íntimo del ser humano. Y esto es lo hermoso de nuestro oficio, sobre todo. Claro. ¿No?
Es curioso que en estos viajes que tú has hecho, bueno, primero por Europa y luego por Latinoamérica, hayas llegado a mi tierra. Sí, sí. El mundo, Porque esto es increíble. el mundo es un El pañuelo. mundo es un pañuelo. Y que te hayas asentado allí. Sí. ¿Qué te aportó mi país? ¿Qué te aportó México a esta obra Mucho, tuya? mucho. Aparte de unos muy intensos emociones familiares, yo viajé a México de vacaciones en una ocasión y estuve un mes para conocer el país y me enamoré. Como te enamoras de una mujer, te enamoras de una tierra, de un país, de un paisaje, de un color, de unas gentes, ¿no? Y me encantó, salí muy emocionado. Bueno, tengo una tendencia a enamorarme siempre de los lugares, pero... Entonces recuerdo que cuando regresaba hacia Barcelona en el avión y aquel avión se levantaba sobre aquella extensa ciudad llena de luces nocturnas y yo miré por la ventanilla y dije, voy a regresar. Al cabo de 5 años tuve la ocasión y fui a vivir, tuve la suerte de poder ir a vivir allí, conocer un país maravilloso, del cual sigo enamorado, aunque en la distancia, y creo que me aportó mucho, porque además México es un país con una riqueza cultural impresionante, y al cual yo estaba ligado hasta de joven, de alguna manera, mentalmente, como idea, me gustaba. Sí, Increíble, ¿no? Y también has estado en Italia y en otros lugares, sí. ¿no? Que, bueno, ya lo comentabas que pero Europa, pero tú dices que sigues manteniendo una relación muy firme, ¿no? Con la gente y los sitios de este lugar, que también aportó una parte importante a tu pintura. Sí, yo por circunstancias de los viajes que hice por Europa, llegué al sur de Italia, a Nápoles, y bueno, conocí un lugar también que dentro de Europa, yo siempre digo que Nápoles es una isla que vive enfrentada a Europa, y encontré un lugar muy agradable donde vivir, en la costa amalfitana, una belleza impresionante, donde la montaña y el mar se funden, se casan. Pude entrar de lleno porque yo soy de ciudad, soy del Raval, calles estrechas, ¿no? Para mí, mi infancia, subir a Montjuïc era como ir a la selva, o sea, porque en cambio en Italia tuve la oportunidad de conocer el ambiente marinero, campesino, me aficioné a la tierra, empecé a aprender a cultivar un huerto, a entender a los frutales, una pasión que ha seguido en mi trayectoria de vida, y de hecho todavía vivo en un lugar donde tengo un jardín, donde tengo una tierra, donde cultivo un huerto. Oh, qué bien. Sí, me encanta. Sí, porque además me ayuda a despegarme un poco del trabajo de la pintura, que a veces también absorbe y polariza un poco, demasiado. Bueno, ¿y qué proyectos están ocupándote además del huerto y de las cosas? Pintar. Pintar. La pintura. Yo trabajo todos los días. Pero en Todos los general. días. En general. Ajá. Sí, yo tengo mi taller y todas las tardes bajo a mi taller. A veces trabajo más, a veces menos, a veces solo me siento, porque además la pintura también tiene muchas horas de observación, sobre todo lo que estoy haciendo ahora, que me cuesta mucho, porque ahora lo que hago una pintura en la que sobre todo añado cosas, ¿no? Entonces y no quiero corregir, entonces antes de añadir tengo que pensar muy bien dónde voy a añadir aquella línea o aquel punto o aquel color nuevo, ¿no? Y proyectos así ahora ya no tengo. He hecho muchas exposiciones, he dado muchas vueltas. Ahora estoy feliz y contento de poder participar de vuestro proyecto, porque me habéis invitado, porque tenemos una cercanía, pero no busco tampoco mucho ver qué hacer con mi obra. O sea, trabajo cuando procuro exponer todos los años en algún lugar. Sí.
más que nada pues para enseñar lo que hago y también forma parte del oficio, pero no tengo proyecto, solo seguir pintando, que es lo único que me apasiona y lo que más me gusta hacer, y en eso estoy. Pues bienvenido, porque para nosotros es una gran oportunidad, ya lo digo, de contemplar esta obra tan interesante, de además compartir proyectos con, insisto, con otras entidades de aquí del barrio y sobre todo compartir con buenos amigos y encontrarnos aquí en México y en donde sea, porque yo en Jalapa nunca te vi. Pues aunque no, estábamos en el ambiente no, cultural y todo, sí, pero no te conocía. Y me da mucho gusto venir a conocerte aquí. pues ves, la vida da vueltas y no nos conocimos allá, pero nos hemos conocido aquí. Qué bueno. Y bueno, para la Bibliomusicineteca es también una gran oportunidad y nos encanta tener este contacto con artistas de todas las disciplinas, tener esta oportunidad de compartir, de conversar, de saber un poquito más de la vida, del mundo y comprender un poco más a los seres humanos a través del arte. Francisco, muchas gracias por tu presencia. También agradecemos a Antonio Inglés, que ha sido también nuestro colaborador desde hace varias entrevistas, desde el principio de estas entrevistas, y que nos permite llevar este espacio, esta, como yo le llamo, ventana, en donde damos a conocer muchas experiencias y a muchos personajes, y que nos gusta seguir llevando a cabo desde la Bibliomusicineteca. Muchísimas gracias a los que nos ven, nos escuchan y que comparten y digan me gusta.